tratar de repetir lo que estaba mencionando aquí. Entonces, este es el sistema de coordenadas cilíndricas. Esta es la razón geométrica de que esté definido así. Y los vectores rho, teta y z los vamos a buscar eh, y que estén relacionados justamente con las curvas coordenadas de estas coordenadas curvilíneas. Entonces, así como el vector y está relacionado con las rectas coordenadas de x y con el eje x, el vector j está relacionado con las rectas coordenadas de y con el eje y el vector k está relacionado con las curvas coordenadas de z y el eje z. Aquí paralelo a este estaría z. Perdón, no, z no. K. Entonces también existe un vector Eθ que justamente estaría relacionado con las curvas de teta, rho que estaría relacionado con las curvas de rho, y bueno, un vector z que va a ser el mismo que el vector k. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, estos vectores deben de ser tangentes a las curvas coordenadas de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, para calcularlos, y debido a que este sistema de coordenadas es ortogonal, entonces este vector rho se puede encontrar como 1 entre el factor de escala asociado a rho por la derivada parcial de la transformación respecto a rho. ¿Por qué la derivada parcial de la transformación respecto a rho? Porque, bueno, si nosotros en nuestra transformación consideráramos que z y θ permanecen constantes, entonces la transformación lo que estaría representando es una curva donde la única variable es rho. Ay, perdón. Luego entonces, si nosotros deriváramos esa cosa respecto a rho, obtendríamos vectores que son paralelos a las curvas coordenadas de esta misma rho. Entonces, por eso tomamos la derivada parcial de la transformación respecto a rho. Y se multiplica por el factor de escala asociado a rho. Pero resulta que ese factor de escala asociado a rho no es otra cosa sino el módulo de esta derivada parcial. Y bueno, la misma cosa va a suceder para calcular a los otros dos vectores. A los vectores que nos dicen algo de teta y algo de zeta. Solamente que en lugar de derivar parcialmente respecto a rho, pues uno será respecto a teta y otro respecto a zeta. Teta, teta. Y lo mismo, pero en zeta. Entonces, así se calcularían los vectores asociados eh, a las curvas coordenadas de cada uno de estos. Entonces, pues vamos a calcularlos para el caso del sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, el vector R, ¿cómo nos quedaría? Bueno, para calcularlo ese, primero deberíamos de calcular realmente la derivada parcial.
La derivada parcial de la transformación respecto a ρ. ¿Cómo nos quedaría entonces esa derivada parcial de la transformación respecto a ρ? En dirección de x, ¿qué nos quedaría? Si yo derivo a x respecto a ρ, me quedaría solamente coseno de teta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Luego, si derivo parcialmente a y respecto a ρ, aquí. Si derivo parcialmente a y respecto a ρ, me quedaría el seno de teta. Y finalmente, si derivo parcialmente a z respecto a teta, a ρ, perdón, me quedaría cero porque z es independiente de ρ. Entonces, esa sería la derivada parcial. Y de ahí su módulo, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto sería ese módulo? Uno. Exactamente, ese valdría 1. Esto sería igual a, en general, la raíz cuadrada de el coseno elevado al cuadrado de teta más el seno también elevado al cuadrado de teta. Los dos van al cuadrado porque pues son las componentes del vector y para encontrar el módulo de un vector pues hay que elevarles al cuadrado, sumarles y luego el resultado de todo eso sacar la raíz cuadrada. Y entonces, bueno, ese factor de escala nos queda igual con 1 y entonces pues si nosotros derivamos al vector entre 1, nos queda, dividimos, perdón, al vector entre 1, nos queda exactamente el mismo vector, no le cambia nada. O también lo podemos ver como el coseno de teta en dirección de i más el seno de teta en dirección de j. ¿Vale? Muy bien. Ese sería el vector ρ y el factor de escala asociado a ρ. Luego, para teta, pues vamos a copiar esto aquí, de este lado. Entonces, la derivada parcial de la transformación respecto a teta sería primero la derivada parcial de x respecto a teta. Esto nos quedaría menos ρ seno de teta. Luego, la derivada parcial de y respecto a teta nos quedaría ρ coseno de teta. Y finalmente, la derivada parcial de z respecto a teta también sería cero. Luego, el factor de escala asociado a teta entonces sería, pues, asimismo la derivada parcial o el módulo de la derivada parcial más bien de la transformación respecto a teta. ¿Y esto cuánto nos va a quedar? Pues esto va a ser nada más ρ. ¿Cómo lo sé? Puedo elevar al cuadrado esta cosa, lo que nos quedaría ρ cuadrada seno cuadrado, al cuadrado esta cosa, lo que nos quedaría ρ cuadrada coseno cuadrado. De ambos se puede factorizar la ρ cuadrada y nos quedaría la identidad trigonométrica del seno y el coseno al cuadrado. Finalmente todo eso en raíz pues nos va a quedar ρ. Si no me creen, pues entonces lo pueden ustedes desarrollar. Finalmente quedando el vector asociado a teta como el menos seno de teta, coma, coseno de teta, que sería pues de dividir esta derivada parcial de dividir esta derivada parcial entre ρ, menos seno de teta, coseno de teta y cero, o lo que es lo mismo, menos seno de teta en i, más el coseno de teta en j.
Muy bien. Finalmente, la derivada parcial de la transformación respecto a z sería, si nosotros vemos la transformación, z solamente aparece en la última parte. Entonces, la derivada parcial de x respecto a z es 0. La derivada parcial de y respecto a z también va a dar 0. Y la derivada parcial de z respecto a z, pues vale 1, porque pues, z es la misma variable. Luego de ahí, el factor de escala asociado a z, pues sería el módulo de esta derivada parcial, que sería pues básicamente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que pues eso es 1 también. De ahí finalmente, entonces, el vector asociado a z sería el vector 0, 0, 1. O lo que es lo mismo, es el vector k. ¿Vale? Entonces, bueno, estas me imagino que ya lo habían hecho en la conferencia clase, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Entonces, bueno, si van a hacer el resumen ya deberían de tenerlas. Lo único que me interesa ahora sería que viéramos las superficies coordenadas y las curvas coordenadas y cómo nos quedarían estos vectores en GeoGebra. Entonces les voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir GeoGebra. Y les comparto GeoGebra. Tamaño de letra 28. La vista gráfica en 3D. Y vale. Entonces la transformación es rho coseno de teta en i, rho seno de teta en j y z en k. Entonces vamos a poner primero superficies coordenadas que sean, pues que sean superficies donde de la transformación dejemos constante una de las variables. En este caso voy a dejar constante, por ejemplo, a la rho, ¿no? Entonces esta cosa la voy a escribir como rho coseno de teta en i, rho seno de teta en j y finalmente, bueno, aquí debería de usar z, pero como z es una variable que está eh, prohibida en, bueno, digamos que está fija en GeoGebra para justamente la z espacial, entonces le voy a poner s. Mis parámetros van a ser th y s, no, perdón, th y s sí, pero aquí th de 0 a 2 por pi. Mi parámetro s de menos 10 a 10. Y ahí estaría la superficie. Por eso se llaman coordenadas cilíndricas, porque, bueno, sus superficies son justamente cilindros. Bueno, unas de sus superficies coordenadas son justamente cilindros. Ah, espérenme. Aquí está. R, H y S.
esto no, esto tampoco. Muy bien, las otras superficies coordenadas serían donde, por ejemplo, dejáramos a z constante. Entonces, en este caso, mis parámetros van a ser r desde 0 hasta, no sé, 20. Y th desde 0 hasta 2 por pi. Y estas serían las superficies coordenadas donde z es variable. Si se dan cuenta, son planos, ¿cierto? ¿Si están de acuerdo conmigo que son planos? ¿O no se ve? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, sí. Bueno, y finalmente, pues la última superficie sería aquella donde dejamos constante a teta. Entonces, esto sería algo como así. S de menos 10 a 10. Y en lugar de TH vamos a ponerle H. Eso. Y estas serían las otras superficies coordenadas de las coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a poner los vectores que, que nos salieron. ¿Dónde los voy a poner? Justamente en el vector cuyas coordenadas son esta R, esta H y esta S. Entonces voy a escribir un vector que sea, pues eso, R por el coseno de H, coma R por el seno de H. Y finalmente S. ¿Y pueden ver dónde quedó ese punto? Donde se intersecan todas las superficies, ¿cierto? Está aquí. Si no se ve, vamos a las propiedades del objeto y vamos a hacerlo más grande. Ahora sí se ve, ¿no? Chicos, aquí está el Sí, no, punto. justo en la intersección. Ahí está en la intersección, ¿cierto? Bueno, vamos a poner ahora un vector. Sí, no. Vamos a poner vamos a poner vectores más bien, cuyo punto inicial sea justo el punto que acabo de poner y cuyo punto final sea A más un vector que va a estar definido por los vectores que acabamos de calcular, rho, teta y z. Entonces, en este primer caso sería un vector de la forma coseno de h coma seno de h, coma 0, y estaría aquí. No se ve tanto, pero sería este vector de acá. ¿Sí lo ven? Si se dan cuenta, es paralelo a las curvas coordenadas que salen de la intersección de esta superficie con esta, y a la vez es ortogonal a las superficies coordenadas azules, ¿cierto? Luego vamos a poner uno que sea menos seno de h, coseno de h y 0, que sería el vector de
el vector θ que está relacionado con las curvas coordenadas asociadas a θ y por supuesto es tangente a a las curvas coordenadas que son la intersección de esta azul y el plano moradito. Y por otro lado es ortogonal a la superficie coordenada roja, ¿no? Finalmente, pues vamos a poner un vector que sea nuestro punto más el 0, 0, 1, que sería el vector z, y ahí estaría, ¿vale? Entonces, los vectores que acabamos de calcular, el vector rho, θ y z, son vectores que nos permiten generar una base para un espacio tridimensional que representaría lo mismo que los vectores i, j y k, pero ahora para las variables rho, θ y z. Y nuestros cálculos en estas nuevas variables van a estar referenciados respecto a esta nueva base, no respecto a la base i, j y k. Es por eso que nos hacen falta. Eh, ya nada más, pues por ejemplo, aquí voy a variar los valores de r, de h, chingaderas, y de z, para que vean cómo esa base es móvil y es distinta para cada punto del espacio. Y depende, por supuesto, de cada punto analizado. Entonces, bueno, pues así quedaría la base de vectores que nos dicen algo en coordenadas cilíndricas. ¿Quieren tomar captura de pantalla de esto o así está bien? Está bien. ¿Ya? Ya, profe. Vale. Pues les voy a dejar de compartir eso. Y vamos a volver aquí a la pizarra. Para el sistema de coordenadas esféricas, entonces ese sistema de coordenadas está definido como R por el coseno de teta por el seno de phi. Luego la y es igual a R por el seno de teta por el seno de phi. Finalmente, z es igual a R por el coseno de phi. Así está definido el sistema de coordenadas esféricas. ¿Por qué está definido así? Bueno, si nosotros vemos geométricamente cómo fue que se les ocurrió, pensando que tenemos ejes rectos X, y Z, y nosotros tenemos un punto de análisis igual por aquí, donde de nuevo la proyección al plano XY está por acá, y luego trazando rectas paralelas a los ejes podemos encontrar los valores de X y de Y, ¿no? Entonces, bueno, para un punto con esa disposición, si nosotros trazamos una recta desde el origen hasta el punto de análisis y consideramos que la distancia que existe entre estos dos se llama R, entonces, eh, si además consideramos que eh, el ángulo que se forma entre el eje Z
y esta recta que une al origen con nuestro punto de estudio se llama phi, entonces este valor de z, ¿cómo lo podríamos encontrar? Este lo podríamos encontrar si nosotros proyectamos sobre el plano que contiene al eje z y a este segmento de recta R. Si nosotros proyectamos sobre ese plano, tendríamos una vista más o menos así. Bueno, no, esto en verde no. Aquí tendríamos al eje Z. Y de este lado, supónganse que está en color azul, estaría la proyección del punto sobre el eje X, sobre el plano XY, perdón, que es esta que acabo de poner aquí en azul. Entonces, bajo esas consideraciones, aquí en púrpura tendría el segmento de recta R y sobre de él el ángulo phi. De ahí, si yo quisiera conocer entonces el valor de esta z, esta z, ¿cuánto sería igual? Pues esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, esta z sería el cateto adyacente a phi, ¿cierto? Entonces, esta cosa sería r por el coseno de phi. Luego, si esto es así, entonces la proyección de este punto sobre el plano XY, que nosotros podríamos ver de la siguiente manera, de este lado, la proyección sobre el plano XY nos quedaría como algo así, donde este azul es la proyección. Luego de ahí entonces, aquí tendríamos la X y la Y. X y Y. Bueno, pues resulta que el valor de esto de acá, como esto es un triángulo rectángulo, sería el mismo que este de acá, pero este es R seno de phi. Entonces eso quiere decir que esto de acá es R seno de phi. Y bueno, X es bueno, por supuesto aquí me faltó poner que este ángulo que se forma entre X y este segmento de recta sigue siendo teta. Entonces aquí estaría teta. Luego Y es el cateto opuesto a teta y entonces esta Y sería R por el seno de phi, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo teta, porque otra vez es el cateto opuesto a teta y el adyacente es X. Entonces esta X quedaría igual como R por el seno de phi, que es la hipotenusa, por el coseno de teta. Luego entonces por estas cosas es que esta transformación queda así, ¿vale? Luego de ahí, si nosotros queremos conocer cómo serían los vectores de coordenadas esféricas, entonces tendríamos que derivar parcialmente esta transformación respecto a r, respecto a teta y respecto a phi. Entonces eso lo voy a hacer aquí abajo. La derivada parcial entonces de la transformación respecto a r sería igual a, en este caso, pues coseno de teta, seno de phi en dirección de x, en dirección de y, luego seno de teta
seno de phi, también en dirección, perdón, no, ahora en dirección de y, en dirección de j, y finalmente coseno de phi en dirección de z, en dirección de k. Luego, el factor de escala HR asociado a la derivada parcial de t respecto a r sería el módulo de ese vector. Pero bueno, como me imagino que ya habrán visto todos en la conferencia clase, eso es 1, de donde entonces el vector R sería exactamente lo mismo que esta derivada parcial. Son igualitos. Luego, para la derivada parcial de la transformación respecto a phi, esta nos quedaría ahora R por el coseno de phi por la derivada del seno de, perdón, por el coseno de teta por la derivada del seno de phi, que eso sería coseno de phi. Luego aquí también R por seno de teta por la derivada del seno de phi, que eso sería coseno de phi. Y finalmente R por la derivada de el coseno, pero la derivada del coseno sería menos seno de phi. Bueno, en este caso entonces el factor de escala asociado a phi, que sería el módulo de esa derivada parcial, es igual a R, lo pueden verificar si no me creen, y entonces el vector asociado a las a las curvas coordenadas de phi sería de la forma, pues este vector sin las r's básicamente. Menos seno de phi en dirección de z, seno de teta coseno de phi en dirección de y, y finalmente coseno de teta coseno de phi en dirección de x. Finalmente, la última derivada parcial sería la derivada parcial de la transformación respecto a teta. Y bueno, eso haría que primero derivemos el coseno de teta, entonces eso sería menos seno de teta seno de phi en dirección de x, luego derivemos r seno de phi, entonces, perdón, r seno de teta, lo que nos quedaría r coseno de teta seno de phi, y finalmente r coseno de phi respecto a teta, como no depende de teta, sería igual con 0. Finalmente, el factor de escala asociado a esta teta, en este caso sería igual a r seno de phi. Lo pueden verificar si no me creen. Lo que hace que el vector asociado a teta quede como menos seno de teta en i coma coseno de teta en j, coma 0. Y así nos quedarían los vectores que nos dicen algo de las coordenadas esféricas. Aunque, de nuevo, me imagino que ya los habían visto, ¿no? En la conferencia clase. Vimos uno, pero no todos. Ah, no, no los vieron completos. ¿No vieron la deducción? Ajá, es que dio como la deducción de uno, así rápido, y ya lo de
las propiedades y eso ya lo dio como que más rápido. Ok, está bien. Bueno, entonces en ese caso tal vez sí debía haber tomado Y más tiempo. también creo que solo lo vio con X y Y, ¿no? Según recuerdo. O sea, solamente para dos variables. Sí. Está bien. Bueno, entonces si no lo habían visto, esta es la base de coordenadas esféricas. Cópienla para que ahorita en GeoGebra pongamos las superficies coordenadas y las curvas coordenadas y la base. ¿Ya copiaron? Ya. Ok. Entonces, denme un segundo. Entonces les voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir ahora GeoGebra. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo otra vez deslizadores para variar los valores de R, de teta y de phi, pero ahora para el sistema de coordenadas esféricas. Además de eso, estoy trazando los, las superficies coordenadas de este sistema de coordenadas. La primera de ellas, pues, es una esfera donde dejamos a R constante. Entonces aquí voy validando el valor de esa R constante según a mí me interese. Y bueno, esas serían las primeras coordenadas, esferas. La siguiente superficie sería, pues, con R ahora variable. Entonces le voy a poner aquí RH para hacer eso. Y dejando constante, por ejemplo, a la phi. Si yo dejo constante a la phi, entonces sería así. Este también RH, PH. Y si voy a dejar constante a phi, entonces aquí RH de 0 a 20. Vamos a poner.
¿Qué pasó? Ah, sí, claro. Tenía la phi en cero. ¿Qué tengo aquí? Estas superficies que son conos, ¿no? Que serían de acera phi constante. Y finalmente, la última de la superficie sería con teta constante. Entonces aquí P, aquí P, aquí P, P, de 0 a pi. Ajá. Y vamos TH, TH también. No, a ver, espérame. PH, TH, era así. Más bien era así. Y ahí está. Esas son las tres superficies coordenadas del sistema de coordenadas esférico. En la intersección de todas ellas tenemos al punto de estudio, al punto A. Vamos a hacerlo más grande. Aquí se puede ver. Y bueno, otra vez, si nosotros dejamos constante el radio de la esfera, que sería esta R, entonces la superficie que se genera es una esfera, pues. Si nosotros dejamos constante a el ángulo teta, entonces lo que sucede es que se genera un semiplano, ese semiplano de ahí, y finalmente si dejamos constante a phi, lo que se generan son conos. Luego, otra vez, si nosotros trazamos vectores cuyo punto inicial sea nuestro punto A y cuyo punto final sea nuestro punto A más alguno de nuestros vectores, entonces el primero de ellos será coseno de teta por el seno de phi, coma, seno de teta por el seno de phi y finalmente coseno de phi. Ahí estaría, es este vector que es paralelo a las curvas coordenadas que salen de la intersección de este cono con este plano y es ortogonal a la esfera. Luego el que está asociado a phi sería con coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi y aquí en lugar de coseno sería menos seno. Y este de acá es tangente a la curva coordenada que sale de la intersección de la esfera y el semiplano y ortogonal al cono. Finalmente el último sería con menos seno de teta en la primera componente, menos seno de teta, coseno de teta en la segunda. No, tonto. Coseno de teta en la segunda y en la última cero. Ah, ¿qué pasó aquí? A ver, no. Este está mal. Y este, pues también está mal, pero ¿por qué está mal? A ver. Aquí debería de ser A más menos seno de teta. Así.
Y aquí lo mismo, ¿no? Este último vector es tangente a a la curva coordenada que sale de la intersección de la esfera con el cono y es ortogonal a la superficie coordenada que es este plano, ¿no? Como les había mencionado, estos vectores tienen propiedades similares a los vectores de la base cartesiana, esto es, pues, que son tangentes a las curvas coordenadas y ortogonales a las superficies coordenadas, bueno, dependiendo de cuál estemos hablando, pues es tangente u ortogonal a una u otra curva, ¿no? Y nos permite hacer referencia a fenómenos que estén sucediendo en nuestro espacio geométrico, ya no referenciado a las coordenadas cartesianas, sino a coordenadas, pues en este caso esféricas. Que de nuevo, muchos de los fenómenos de nuestra naturaleza, pues, son más fácilmente eh, modelables a partir de un modelo esférico o de un modelo cilíndrico que de un modelo rectangular, ¿vale? No sé si quieran copiar o tomarle impresión de pantalla a esto. Muchachos. Ya por la salud. Ya, profe. Ok. Ya. Entonces les voy a dejar de compartir eso. Y nos vamos a la pizarra. Entonces, bueno, resulta que este par de sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas cilíndrico y el sistema de coordenadas esférico, ambos son ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? ¿Lo vieron en la conferencia clase? Que sean perpendiculares. Sí, claro, pero es perpendiculares como. Que son de ángulo recto. Esto significa que el vector ER es ortogonal. ¿Cómo se pone? Este es bot. Ah, sí, es bot. Es ortogonal al mismo tiempo al vector θ y al vector θ y al vector F. ¿Qué significa que un vector sea ortogonal a otro? Que forma un ángulo recto entre los dos. Exactamente. En términos de el producto punto, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? El producto punto de R con, de ER con θ, por ejemplo, es igual con cero. Y lo mismo sucede para el producto punto de ER con FI. Y bueno, pues lo mismo sucede para todas las demás, ¿no? Entonces, Phi, por ejemplo, también es ortogonal
al mismo tiempo tanto a E teta como a ER. Y esto pues obviamente significa que el producto de Fi con ER es igual a 0 y también el de Fi con E teta. Y finalmente E teta también es ortogonal simultáneamente tanto a Fi como a ER. Eso quiere decir entonces otra vez que el producto punto de R con E teta es igual a 0 y también el producto punto de E teta con Fi es igual a 0. Luego, por otra parte, todo esto es para el sistema de coordenadas esférico, por cierto, que no lo puse. Luego, por otra parte, el vector E teta se puede encontrar como el producto cruz de el vector ER con el vector Fi. Luego, por tanto, entonces la configuración que hace que este sistema sea derecho si empezamos con R, el sistema de coordenadas, la secuencia que debe de tener es R, Fi y teta. ¿Vale? Ah, no, aquí puse punto, esto no es punto, es cruz. Entonces, times. Y bueno, lo mismo se puede hacer para el sistema de coordenadas cilíndrico. Para el sistema de coordenadas cilíndrico, pues se puede decir básicamente lo mismo de los vectores unitarios. Entonces aquí tendríamos que rho es ortogonal simultáneamente a E teta y a E zeta, lo que quiere decir que rho en producto punto con E teta es igual a 0 y que al mismo tiempo también rho en producto punto con E zeta también es igual con 0. Luego, E teta también es ortogonal simultáneamente a rho y a E zeta. Y esto de nuevo quiere decir que el producto punto de E rho con E teta es igual con 0 y al mismo tiempo el producto punto de eh, E teta con E zeta es igual con 0. Y finalmente, pues lo mismo con z, E zeta es ortogonal simultáneamente a E teta y a E rho. Y esto de nuevo significa que el producto punto de E zeta con E teta y de E zeta con E rho también son iguales con 0. Y para que este sistema sea derecho, se necesita que la secuencia sea rho, teta y zeta. Y esto se debe a que el vector EZ es igual a el producto cruz del vector rho
error en producto cruz con eteta. Entonces, debido a esto, para que el sistema sea derecho, entonces la disposición de las variables, en orden me refiero, debe ser rho, luego teta y luego zeta. ¿Vale? Entonces, estas propiedades cumplen el sistema de coordenadas, tanto el cilíndrico como el cartesiano, como el esférico. Todos estos vectores son ortogonales y además los vectores EZ primero y ET después se pueden encontrar como el producto cruz de R con ET para EZ y R con Fi para ET. Entonces voy a querer que de tarea verifiquen eh, quiero que verifiquen esta propiedad. Quiero que verifiquen también esta propiedad. Y que verifiquen pues estas tres, ¿no? Que R es ortogonal con EZ. Que al mismo tiempo ET es ortogonal con EZ. Que EZ también es ortogonal con R. No. Aquí debería de ser rho con teta, mejor. Sí, entonces sería esta más bien. Esta. Y para el sistema de coordenadas. Bueno, a ver. Control X. Control V. Para cilíndricas quiero que verifiquen esas y para esféricas que verifiquen que se cumplen estas otras. Esta de que ET es el producto cruz de R con Fi y las de las ortogonalidades que serían esta primero, R con Fi, luego ET con Fi también. Y finalmente me faltaría R con teta, que es esta. Quiero que hagan de tarea la verificación de esas propiedades, ¿vale? Que sería, bueno, pues básicamente tomar los vectores que yo ya calculé aquí arriba, que en principio ustedes ya copiaron, y que si no, de todos modos vienen en las diapositivas. Y bueno, pues hagan el producto cruz de rho con ET y pues les tiene que quedar exactamente EZ. Hagan también el producto cruz de R con Fi y les tiene que dar exactamente ET. Y luego pues hagan estos productos punto para que verifiquen que todos dan cero. ¿Vale? Entonces, con todas estas propiedades, la base de vectores que referencia a las coordenadas cilíndricas como las esféricas, pues tienen propiedades que también cumplen la base de vectores I, J y K, que es la canónica, y entonces pues son buenas para tratar de calcular los, los operadores diferenciales con estas nuevas coordenadas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los nuevos operadores, los operadores diferenciales con estas nuevas coordenadas? Eh, por ejemplo,
Y aquí no. Mejor. Operadores diferenciales. Entonces, vamos a empezar con el gradiente. Para el gradiente, nosotros sabemos que el gradiente de una función, vamos a llamarle f. ¿Esto a cuánto es igual? Según la definición, esto debería ser la derivada parcial de nuestra función f respecto a x, ¿cierto? Y esto en dirección de y. Y bueno, básicamente derivadas parciales de la función f respecto a las otras variables cartesianas en dirección de j y de k. Primero respecto a y en dirección de j y luego respecto a z en dirección de k. Así nos quedaría el gradiente de f. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, y aunque no lo estén, así queda. Muy bien. Sin embargo, si x, y, z son variables de otras nuevas variables u, v y w, entonces, por regla de la cadena, nosotros sabemos que esta derivada parcial de f respecto a x, por ejemplo, la podemos escribir como la derivada parcial de f la derivada parcial de f respecto a u, pero ahora x depende tanto de u como de v como de w. Entonces, esta cosa por diferencial completo debería de ser la derivada parcial de f respecto a u más la derivada parcial de f respecto a v más la derivada parcial de f respecto a w. Y todas estas multiplicadas por la derivada parcial de cada una de estas variables. A ver qué está pasando aquí. La derivada parcial de cada una de estas variables respecto a x. Entonces, algo así. Luego esto respecto a v. Y la parcial de f respecto a w por la parcial de w respecto a x. Por regla de la cadena, esta derivada parcial de f respecto a x se puede ver así si ahora estamos considerando que x es una función tanto de u como de v como de w. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y aunque no lo estén. Entonces, si nosotros ahora sustituimos esta y las correspondientes a x, a y y a z en la fórmula de la gradiente, tendríamos esto en dirección de y más este en dirección de j, solamente que aquí todo esto respecto a y y a y. Y finalmente una idéntica, pero respecto a z en dirección de k. Entonces aquí respecto a z, aquí respecto a z y aquí respecto a z. Muy bien. ¿Qué tiene de interesante esto que acabo de escribir? Bueno, si se dan cuenta, aquí en todo esto tengo la parcial de f respecto a u, ¿cierto? Aquí tengo la parcial de f respecto a v en todo y aquí la parcial de f respecto a w. De tal forma que entonces esta cosa yo la puedo ver como, pues eso, la parcial de f respecto a u primero
que multiplica a un vector. ¿Qué vector sería? Pues sería un vector cuyas componentes son la parcial de u respecto a x, la parcial de u respecto a y y la parcial de u respecto a z. Entonces, esta cosa no sería otra sino el gradiente de u. Y lo mismo sucedería para las demás variables. Así y así. Solamente que aquí de v y aquí de w. Y de w. Bueno, resulta que si el sistema de coordenadas es ortogonal, que va a ser ortogonal para las coordenadas esféricas y cilíndricas, entonces resulta para coordenadas ortogonales, resulta que el gradiente, por ejemplo, de u es exactamente igual a 1 entre el factor de escala HU multiplicado por el vector de coordenadas en dirección de u. Entonces, y eso sucede también para v y para w. Entonces resulta que si nuestro sistema de coordenadas es ortogonal, entonces el gradiente nos quedaría como 1 entre HU por la derivada parcial de la función f respecto a u por el vector de coordenadas de e en dirección de u. Y una cosa parecida también para v y también una para w. Esto en v, v, y esto w, w y w. Y entonces, ¿qué de bueno tiene entonces estas nuevas coordenadas? Pues básicamente que ahora nos permiten encontrar gradientes para campos vectoriales que puedan estar en coordenadas que no sean exactamente las cartesianas en sus propias coordenadas. Siempre y cuando conozcamos los vectores y los factores de escala, se puede calcular. Pero para coordenadas cilíndricas y esféricas, pues ya los hemos calculado incluso, ¿no? Entonces, este operador se transforma en una formulita otra vez, ¿vale? Y lo mismo se puede hacer para los operadores divergencia, rotacional y laplaciano, quedando todos estos como los que les voy a mostrar en las diapositivas. Ya no suelo hacer la deducción de los demás porque es bastante más complicada que la del gradiente y usualmente no les suele gustar, ¿no? Entonces, nada más les muestro que aquí están eh, las fórmulas de los operadores que estudiamos aquí, donde la compacta del rotacional es esta, aunque la de la deducción sale esta, la, la que deberían de usar para calcular el rotacional debería de ser esta. Y bueno, esta es la del laplaciano. Otra vez, en principio yo solía demostrar estas, pero creo que no les sirve de nada, más les sirve que hagamos ejercicios. Aquí, bueno, en las diapositivas ya vienen los sistemas de coordenadas que estábamos estudiando ahorita, tanto el sistema, la transformación de, de curvilíneas a cartesianas, que sería la directa, como la de cartesianas a curvilíneas, que sería la inversa, que está aquí. Los vectores los vectores unitarios asociados a coordenadas, no, estas son esféricas, los factores de escala,
Estos diferenciales de longitud de arco y de área van a ser útiles para cuando lleguemos a los capítulos 3 y 4, ahorita todavía no. Y los operadores diferenciales ya en coordenadas esféricas. Luego también aquí en las diapositivas viene el sistema de coordenadas cilíndrico circular, la transformación directa, que son las coordenadas curvilíneas a coordenadas cartesianas, la inversa, que es de cartesianas a curvilíneas, los vectores unitarios asociados a este sistema de coordenadas y también sus factores de escala. Otra vez, estos diferenciales tanto de área como de longitud de arco son útiles para los temas 3 y 4. Y finalmente, los operadores diferenciales, cómo quedarían las fórmulas para coordenadas cilíndricas. ¿Vale? Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos y una transformación de campos vectoriales cuando están en coordenadas cartesianas, cómo se pueden pasar a coordenadas tanto cilíndricas como esféricas, ¿vale? Que eso lo vamos a ver, pues cuando hagamos ejercicios. Yo creo que eso ya no va a ser esta clase porque ya se está terminando. Nos quedan 20 minutos, pero no creo que en ese tiempo nos dé para hacer muchos ejemplos. Entonces yo creo que por hoy la vamos a terminar la clase aquí. Eh, la próxima clase pues haremos ejercicios de transformaciones de coordenadas y de el uso de operadores diferenciales en coordenadas pues curvilíneas y ya se va a venir el examen, entonces empiecen a estudiar. De hecho, con esto que estábamos discutiendo de coordenadas curvilíneas es con lo que se termina. Entonces ya la próxima clase que hagamos ejercicios terminaríamos por fin con el tema 2, lo cual quiere decir que el examen probablemente sea entonces de este viernes en 8, ¿vale? ¿Sí está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, Ya sé, ¿cuándo se entrega? ya saben, es antes, o sea, se entrega el día del Ah, examen sí, antes sí, de es cierto. antes de hacer el examen. Entonces, mi recomendación es que la empiecen a revisar de una vez, vayan buscando dudas y pregúntenme si es que las tienen. Otra vez, la próxima clase lo que vamos a hacer van a ser ejercicios de coordenadas curvilíneas y y pues de operadores diferenciales en coordenadas curvilíneas, ¿vale? Sí, Ahí. profesor. Entonces, les agradezco mucho su atención, espero que tengan una linda noche y nos vemos el viernes. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego, Ahí. profesor. Profesor, Hasta luego, buenas noches. chicos. Hasta luego, chicos, linda noche.